Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Beithanan. Beithanan es una porción que vamos a leer desde Deuteronomio capítulo 3:23 hasta el capítulo 7:11. Esta porción nos va a hablar precisamente de ese Beithanan, de esa súplica que tuvo Moisés para poder entrar a la tierra prometida. Va a hablar también de unas advertencias a la idolatría. Va a hablar de los famosos 10 mandamientos, que sabemos que son los 10 dichos. Mandamientos hay muchos más. Y va a hablar también del Shema, de esa famosa oración de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, de escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Pero ¿qué podemos aprender de esta porción? Lo primero que veo acá en esta porción es el corazón de una persona que le está dando a esta nueva generación una instrucción. No sin antes poner también un poco de ese sentido humano que tenía Moisés al hablar de ese Beithanan, de esa súplica. Y le supliqué a Dios que me permitiera entrar a la tierra de Israel. Pero a causa de ustedes, Dios se enojó conmigo y no me lo permitió. Ahí es cuando habla de que estuvo en el monte de Pisga. El Señor dice que tiene que ver hacia todos los lados, ve la tierra de Israel como en visión, pero no pasa el Jordán, porque ya era la decisión del Señor. Sabemos lo que sucedió con los espías, los 40 años, el por qué una generación no pasó, pero la nueva generación sí lo iba a hacer. Y es justamente este sentimiento que tiene Moisés para poder transmitirlo hacia las otras generaciones. Pero algo muy curioso, y enlazado con lo que dice el Mesías Yeshua, en Mateo capítulo 10, es que él enseña a sus discípulos de predicar la palabra, de ser luz a las naciones, de ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando comisiona a estos 12. Pero hay una parte especial acá en Mateo capítulo 10, en el versículo 26, donde dice, no teman al que puede matar el cuerpo, sino más bien teman al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso me parece curioso porque aquí, en esta porción, en Deuteronomio capítulo 4, dice en el capítulo 9, dice, guarden su alma con toda diligencia. Porque ustedes vieron las palabras, no vieron ninguna otra cosa a diferencia de ese poder de Dios en la montaña. Así que no se hagan imágenes. Y nuevamente da esa claridad en el versículo 15 y nuevamente dice, guarden su alma de la idolatría. Y es esto lo que dice el Mesías, no teman, porque de igual manera todos tenemos un tiempo en esta tierra, todos tenemos alguna cantidad de años de vida, unos más, unos menos, pero lo importante es que nuestra alma, ese estado metafísico, nuestro intelecto, esas otras condiciones que tenemos en el ser humano, que no es solamente este ser físico, sino que sabemos que desde la primera porción que vimos, que era Bereshit, que era en el Génesis, vimos cómo habían 10 dimensiones en el cuerpo humano, 10 dimensiones que representan esa imagen de Dios que está en estas 10 capas. Y es precisamente lo que nos dice Dios. No teman al que pueda posiblemente destruir el cuerpo, porque de igual manera todos tenemos un tiempo. De hecho, en esta porción también habla precisamente de ese cuidado del pueblo, ¿sí? Del pueblo como en esa unidad. Y en Mateo capítulo 10 también va a decir que aún en los sacrificios el Señor sabe qué animal va a morir ahí, pero eso lo hace con la voluntad del Padre. En otras partes de la Biblia dice que no cae una hoja de un árbol si no fuera la voluntad de Dios. Dios tiene control de todo, hasta el conteo del cabello que tenemos en nuestra cabeza. Él sabe todo sobre nosotros. Y por eso nos advierte. Una cosa es el cuerpo, que tiene un proceso, una caducidad, pero no teman al que mata el cuerpo, sino más bien guarden su alma. Y como lo dice acá, asociado a lo que dice Deuteronomio 4, guarden su alma con toda diligencia, en lo que ven y sobre todo en no caer en la idolatría, en hacer idolatría. Una cosa es que tengamos un tema de vista y que eso pueda afectar nuestra alma, que vemos, cómo interpretamos esas señales que tienen nuestros ojos o las situaciones de la vida, pero otra cosa es hacerlo, y hacer la idolatría es aún peor, y el Señor advierte que guardemos nuestra alma en esto, con lo que hacemos, con lo que vemos. Y como dice acá, en esas 2 piedras, donde escribieron los 10 dichos, o estos 10 mandamientos, como nos llegó la traducción, también viene con una traducción, con una tradición oral, viene también con toda una enseñanza de Moisés. En el capítulo 4 dice, del 12 al 14, dice que se hicieron los 10 dichos en 2 piedras y que también hubo una instrucción de Dios para que se enseñaran todos estos estatutos, estos preceptos, todas estas formas para que el pueblo pudiera tener una única misión en la vida, y es vivir en la tierra de Israel protegido por Dios y que fuéramos luz a las naciones. Es justamente ese el propósito de Dios, pero para eso debemos entender que hay un pueblo diferente, que Dios nos advierte que por más que el sol, la luna, las estrellas, los ejércitos del cielo, el cosmos, sea algo impresionante para nosotros, eso no es Dios, eso son creaciones. Dios es mucho más grande de lo que vemos, más grande de lo que no vemos, y que va mucho más allá de simplemente los estados físicos o de cualquier tema electromagnético, de gravedad o de cualquiera de las dimensiones que posiblemente podemos estudiar o palpar.
Y el Señor advierte eso, para que no se vayan hacia esa idolatría, entiendan que Dios es un Dios inmenso, pero que es el Dios más cercano a su pueblo y que amó a nuestros padres. Y me encanta cómo empieza Deuteronomio capítulo 5. Recuerda, si quieres encontrar los 10 mandamientos, son el quinto libro, quinto capítulo, los 10 mandamientos. Y que allí dice, esto no lo hice con sus padres. Es un mandamiento o es un pacto que estoy haciendo con los que están vivos hoy. Y hoy, bendito Dios, nosotros estamos vivos. Estamos hoy entendiendo las palabras de Moisés para poder traer luz al mundo, para poder conectar con la divinidad y entender que estos 10 dichos fueron escritos unos para conectar con Dios y entender que al conectar con Dios podemos ejecutar los otros 5, que es la convivencia humana. Y esto es lo que nos va a librar del postrer enemigo, que es la muerte. Si entendemos que Dios es uno, que no debemos tener idolatría, que hay un respeto especial por las fechas que el Señor ha dado, por los calendarios que el Señor ha dado, por su descanso, y entender que hay unos tiempos proféticos, entender también que debemos tener un cuidado por nuestros padres y que eso nos va a llevar a tener toda una sociedad diferente, a tener no envidias, no contiendas, no tener envidia ni de la pareja del otro, ni de las propiedades que otro pueda tener, hablando un poco sobre esa lucha actual que tenemos sobre los que respetan la propiedad privada y sobre los que no, o sobre los que tienen un sentido social de poder ayudar al otro y de los que son 100% avaricia. Es justamente lo que nos va a salvar. Algo que debemos entender de la Torá y de todo lo que es la interpretación de la Biblia es justamente esto. Tenemos este parámetro primeramente de estos 10 dichos especiales, que son justamente para poder tener esta convivencia para con Dios, para con la sociedad, para con las otras personas, pero también hay todos unos preceptos, unas ordenanzas para poder convivir como nación, para poder tener leyes organizadas. Y adicional a eso, el Mesías dijo algo que tal vez no es bueno para muchos, y es: los pobres siempre los tendrán. Pero los tendrán ¿para qué? Para poder dar ayudas, para poder ejercer como tal esa misericordia, para poder ejercer lo que dice la Torá, de poder ser un pueblo unido donde tengamos luz, donde podamos ir mucho más allá y que no sea solamente el pensar en el bienestar propio, sino pensar en el bienestar común, ver cómo estamos como sociedad. Así que hoy el ánimo es: guarda tu alma con toda diligencia, mira qué hace daño a ti, qué hace daño a tu psiquis, qué te está quitando la paz, y cambia la forma en cómo estás viendo las cosas. Mira más bien al Señor, los ojos puestos en el Mesías, conectemos con Dios para que eso haga que veamos diferente el mundo. Y aparte de eso, no caigamos en las cosas que el mundo nos da para deslumbrarnos. No hagamos de las cosas algo idolátrico, no hagamos que las cosas sean por las cosas que trabajamos, más bien que las cosas que tenemos sean una consecuencia de estar conectados con la divinidad. Los grandes inversionistas y los grandes empresarios del mundo o las grandes personalidades siempre hablan de poder conectar para poder traer esas cosas nuevas, artísticas, o cosas que puedan cambiar el mundo. Hoy lo primero que debemos hacer es entender que debemos guardar nuestra alma con toda diligencia, y la forma de guardar nuestra alma es conectar con Dios y ser mejores en sociedad. Eso ya nos da un escudo de protección, el poder estar con Dios, el poder ser luz. Así como dice Zacarías, que el Señor será muro de fuego alrededor y que ya no se construirá con murallas, sino que realmente el Señor habitará en medio de cada uno, en medio de nuestro corazón, donde está ese templo, en medio de nosotros. Es lo que realmente quiere decir todo esto. Advierte nuevamente contra la idolatría, y que cuando te pregunten tus hijos, les enseñes la oración que se hace al acostarse y al levantarse, justamente porque el Deuteronomio capítulo 6:4 lo va a decir: escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y sabemos cómo lo dice el profeta: cuando su nombre sea uno y cuando Él sea uno. Así que es entender que esto es lo que interpretan los profetas, esto es lo que va a salvar nuestras almas, en el sentido de vivir bien en lo mortal y vivir bien en lo espiritual, y que cada una de estas 10 capas especiales pueda ser bendecida conforme a lo que Dios ha escrito. Guardemos nuestras almas, seamos luz en el mundo. Amémonos unos a otros, amar al prójimo como a ti mismo. Enséñales a tus hijos los estatutos y a unirse con Dios. Da gracias en todo, y sobre todo, sea agradecido también con los demás, porque eso también manifiesta ese poder de Dios que hay en nosotros y esa luz que podemos expandir al mundo. Shalom a todos.